Estamos hablando ahora del conocimiento de la naturaleza, mi razón penetrando, ¿no? La entidad material de la naturaleza. Apenas levanta un filito así, ¿y qué? ¿No? Ya iluso piensa que toda la amplitud de tierra y cielo le viene estrecha a su saber y ufano a elegir osa su razón mezquina, tribunal soberano, citando ante él a la razón divina. Apenas hace así para empezar a entender la naturaleza y ya se quede ¿qué? Que es sabio, que sabe más que la naturaleza. Bueno, más que la naturaleza. Que lo sabe, que ya lo sabe. Que ya comprende el universo entero, que ya sabe todo lo que hay que saber sobre la naturaleza. ¿Bien? Y obviamente, pero ¿cuáles son el vocabulario ahora extremadamente romántico, que es muy, partidista? Apenas levanta apenas. ¿Qué quiere decir apenas ahí? ¿Qué quiere decir apenas? ¿Levantó totalmente el velo? No. Obviamente ese velo es algo que el hombre va a tener siempre. Y está en el poema, cuando habla después de los átomos. Ese velo siempre va a estar ahí. El hombre conocerá algo de naturaleza, pero siempre va a haber algo más. Un misterio. O un misterio o algo que nuestra razón y nuestra tecnología no ha llegado todavía a descubrir. ¿Me explico? Pero siempre va a haber un misterio, ¿no? Y no está hablando de un misterio espiritual, un misterio incluso material que el hombre no. Cuando llega al átomo, después el átomo, dentro del átomo va a haber neutrones, no sé qué. Cuando llega el neutrón, después. O sea, siempre va a haber un velo. Siempre va a haber un velo. Bien. Pero bueno, levanta apenas. Ahí mismo, ¿qué otra palabra ahí importante ya me está a mí como lector diciendo que este hombre está errado? Iluso. Antes del uso. Incierta. Incierta mano. Vean, con incierta mano. O sea, incluso tu forma de tratar de comprender el mundo es incierta, ¿no? Apenas ves nada. ¿Qué más? Ya iluso. Vean todos los elementos que están en contra de la razón humana. Bien. Que toda la amplitud tiene que ser, le viene estrecha, ¿sabes? Y ufano elegir osa su razón, ¿qué? Mezquina, ¿no? Tribunal soberano, citando ante él. ¿Está bien? Entonces este es el hombre que ahora, y ahora que viene la segunda estrofa. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Ese hombre, ese científico, ¿no? Bien, pero obviamente nos está hablando de un pecado capital que es la soberbia. Bueno, uno de los pecados mayores de la Iglesia, que es la soberbia humana. Aquí la soberbia en términos del conocimiento. El que conozcamos algo nos puede hacer soberbios, ¿no? En el sentido de creer que ya lo sabemos todo, que somos arrogantes en ese sentido, soberbios. Bien. Y aquí entonces, ¿qué viene? ¿Qué es lo que este hombre le va a decir? Ahora empieza a hablar el hombre, ahora viene un diálogo interno dentro del texto. El texto comenzó con el apóstrofe, mirad al hombre, no qué iluso, qué tonto, qué rojo, pero qué soberbio también, qué tonto en su soberbia, ¿no? Bien. Y vean el tema de la razón, porque hay cosas que se cuestionan, razón y fe. Recuerden que desde el Renacimiento viene ese tema de la razón y la fe. Cuando cae todo el sistema medieval, ¿no? En el Renacimiento, cuando las ciencias vuelven a cobrar cierto interés, ¿no? Bien, viene un poco la idea de que la razón, de que para comprender a Dios hay que comprenderlo por la razón, no por la fe. Bien, entonces mi pregunta es, ¿este poema va a retomar el tema de la fe, se cree en Dios y ya? ¿No hay que estar racionalmente justificándolo? ¿O el poema lo justifica racionalmente? Esa es mi pregunta. En ese debate entre razón y fe, y normalmente el religioso es por fe, ¿no? Usualmente, hay artículos de fe, etc. Pero este poema, ¿hay una vuelta a la fe religiosa, a la fe ciega en Dios? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está? Habría que ver dónde está el poema. Y ese es el tema. Bien, ese es el tema que nos interesa. Si el poema va a una vuelta medieval, entonces sería un poema realmente que hace retroceder, ¿no? El desarrollo, ¿no? Humano, científico y, en fin, un humanista en general, o si, por lo contrario, nos está cuestionando la razón humana. Bien, entonces, ¿qué más pasa ahí? Sigue ahí, Oscar. Ahí habla el hombre aquí. ¿Dónde termina de hablar ahí el hombre? Hasta donde dice así al saber supremo, en la página 176. La última estrofa es... No, es un poquito no antes, más, el verso anterior, ¿no? Sí, por eso, ese ya, ahí ya terminó. Ese no más en ignorancia ciega adoraré rendido a un Dios desconocido.
que a concordar con mi razón se niega. Sí, esa estrofa, ¿está bien? Ajá. Y ahí vean que cierra las comillas, ahí termina de hablarle el hombre que desacredita ahora de la existencia de Dios porque y sobre qué bases este hombre está cuestionando a la divinidad. ¿Sobre qué bases? Sobre la del entendimiento. ¿En qué sentido? De que no lo entiende, o sea, no sabe cuál es la esencia de Dios. Ok, ¿qué más? Y así mismo dice que tú eres el creador, proclamas orden y proclamas un bien, todo lo que hay en este tierra es un caos. Y ustedes nunca han oído esas ideas, ¿no? Porque estas son ideas populares, tanta desgracia, las guerras, no sé qué, y Dios dónde está, el Vaticano haciendo esto, y estos padres haciendo, y Dios, o sea, obviamente si usted enfatiza lo malo de la existencia, entonces ¿dónde está la bondad divina? Dios sería cruel, como diría Vallejo, ¿no? Dios estaba enfermo cuando creó el mundo, grave, porque lo que ha creado. Entonces, obviamente, este ser racional, entender, Como decía Teresa de Calcuta, ¿dónde estabas Dios cuando ocurrió todo esto? Sí, bueno, pero esta es la actitud que tiene también. Bien, ¿está claro? Y ahí entonces, claro, ¿dónde está ese misterio? ¿Dónde está esa bonanza tuya? ¿Sabes lo que ha creado un caos? Y el vocabulario es un poquito fuerte también, es como que ella o el hombre está reclamando, ¿no?, a Dios por no haber venido para hacer justicia. Bueno, me sorprendía eso porque por este siglo yo pensé que la mayoría de las personas eran muy religiosos y para hablar de Dios así sería como blasfemia. 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 Entonces eso me sorprendí, ¿no?, que ella habló tan fuerte de Dios en esta manera. Sí, ella habla, porque también le está reclamando a Dios. No es solamente un problema científico del conocimiento, hay un reclamo humano, ¿no? Sí, aquí dice tú que te llamas poderoso y bueno. Wow, eso sí es muy fuerte para decir algo así, ¿no? Y cuanto veo es desorden y más. ¿Dónde está la justicia divina? Un poco lo está en ese sentido, no solamente el problema de que no ve a Dios en ese mundo, sino que también le reclama, ¿no?, su olvido, ¿no?, de esa grandiosidad, de esa bonanza que supuestamente trae. Todo eso está en tú que te llamas poderoso y fuerte. ¿Sí? Pero bueno, no, ya desde la Reforma ya comienzan todos estos movimientos. Esto es normal. ¿Oh, sí? Sí. Oh, okay. Sí. No más en ignorancia ciego, pero vean, no más en ignorancia ciego adoraré rendido a un Dios desconocido. O sea, él va al otro extremo, ¿no? Bien. Entonces, si viendo la desgracia del mundo, ¿no?, si conociendo la naturaleza, aunque yo no sepa que lo que vi fue un filito, ¿no?, si yo ya creo que me lo sé todo y no he visto a Dios en esa maquinaria, ¿no?, entonces la otra opción, entonces habrá que creer en ti de una manera ciega, es decir, por la fe, que es otra de las formas de la creencia, por la fe. Bien, de hecho la iglesia a veces prefiere que sea por fe. ¿Está bien? Bien. A un Dios que a concordar con mi razón se niega. Ignorancia ciega que se niega a concordar con mi razón, es decir, fe versus razón. Bien, y obviamente ya sí en el siglo XIX, ¿no?, mucho después que ya cayó todo el feudalismo y toda la sociedad teocrática, obviamente que ya llevar al ser humano racional a creer solamente por una fe ciega no es algo que al hombre moderno se le pueda dar. Bueno, es posible que ahora en el 21 sí, pero 19 y 20 obviamente creer por fe ciega no es una cosa que se le dicta al ser moderno, contemporáneo. No que estoy diciendo que sea ateo, pero que sí creer no puede implicar esa cosa de fe ciega, debe haber algún elemento racional de comprensión. Que no lo cuestione. Que no lo cuestione. cuestione. Pero tampoco lo acepte por fe ciega, porque eso no indica un desarrollo, un ser civilizado. ¿Me explico? Un ser civilizado. ¿Está bien? Porque recuerda que la fe ciega te puede llevar a otras fe ciegas también. ¿Está bien? Y a otras Y de regreso a la ignorancia. Y de regreso a la superstición y al control. Entonces, ahí donde estaría quizás el ajuste de la modernidad que ella tiene que hacer. Porque obviamente, mirad al hombre, ya desde el principio sabemos que la voz poética está del lado de Dios, ¿no? Y no de este hombre, ¿no?, que no cree, que cuestiona, ¿no?, la existencia de Dios. Entonces, ahora quién regresa en el poema? Y vean siempre en los poemas, busquen quién habla, quién no habla, si hay apóstrofes, o sea, si el texto se está dirigiendo a alguien, vea, porque eso lo orienta.
quién habla, quién no habla, quién se dirige, por qué, y les va, sobre todo cuando son poemas construidos así, extensos, y hemos visto que esos apóstrofes están en todos los poemas que hemos visto. Tu Niágara, tu campesino, tu libertad, siempre están hablando de algo. En ese sentido, todo el contenido temático se va a perder. Bien, ahora ¿quién entra? Así al saber supremo dicta leyes de hechura limitada y de bondad por el inefable extremo. ¿Quién entró ahí? ¿El poético? La voz poética, además. ¿Está bien? No hay un yo poético porque no ha dicho yo todavía, ¿no? Bien. Y ahora, hacia el saber supremo dicta leyes de hechura limitada y de bondad por el inefable extremo para curarle a su infando, así confunde la razón usada allá en su propio ser, aquella voz que fecundó a la nada. ¿Y quién entra ahora? Dios. Bien. Tú que cuenta me pides de mis hondos designios, tú que dudas si a tu razón se esconde. Vean que siempre está la idea de la razón y la fe. Bien. Y jamás Dios va a decir que hay que creer en Él por fe. Volveríamos, ¿no?, al siglo II. ¿Está claro? Bien. Si a tu razón se esconde de mi propia vida, tú que mides mi justicia eterna, o sea, eterna, y en mis dominios juzgas del orden que yo he impuesto en el mundo, ¿no? Bien, podrás decir como bien, ¿y cómo es que Dios se defiende? Es curioso, ¿no? Porque Dios tiene que defenderse ante sus creadores. Las maravillas de la creación, empieza a enumerarlas. ¿Y cuáles son esas maravillas? Ser un poco más... Bueno, una infinitud. Es que ¿Son maravillas extraordinarias que ocurren un día ya o no? No. Comienza por la cosa que va desde lo que le ha usado tus astrónomos, o sea, hasta la grandiosidad del infinito de los planetas o del cielo, pero después desciende a cosas más, es decir, hace un repaso desde las grandes creaciones hasta los pequeños sotos, florestas, bosques umbríos, es decir, O sea, que hay... de lo macro a lo micro. ¿Y qué es lo que hay en todo ese universo que va de lo macro, porque habla de las estrellas y los universos, yo sé que al árbol, a la piedra, ¿qué es lo que hay en todo ello? ¿Hay armonía o no? Hay armonía. No sé. O sea, si tú quieres enfatizar lo malo, ¿no? Esto es un poema interesante incluso para aquellos que dudan, ¿no? Si quieres poner énfasis en lo malo, ¿no?, obviamente que va a haber elementos, ¿no? Pero no te ciegues y mira lo otro, ¿no? Y entonces ella pone muy poéticamente toda una armonía universal, ¿no? Por ejemplo, porque incluso vamos a ver cómo estas ideas están también en Niágara, como hay un momento que Heredia le dice Niágara, ¿cómo es posible que los mares no se desborden cuando llegan? O sea, ¿quién ha hecho este balance, este equilibrio, ¿no?, entre mares y tierra? O sea, incluso empieza con la idea de que si no fuera por mí, el mar, ¿no?, hubiera... Sí. Ella habla también del ciclo de agua, aún ahí, casi al final, no sé qué estrofa, pero en la página 179, cuando empieza a hablar de lo científico del ciclo hidrológico, Sí. Eso también, no sé, está hablando de cómo todo va en armonía, todo ya tiene o sea que Dios, alguien tiene que estar encargado de eso. Entonces es como que la naturaleza y todos esos procesos son la representación, la representación de Dios aquí en la tierra. Alguien tiene que haber organizado esta vida del cosmos, incluida la naturaleza, por supuesto, de alguna forma que se continúa, que se continúa, se renace. Ella habla también del renacer, ¿no?, de las estaciones. Todo. Ajá, Hay, sí. hay todo un proceso, como diciéndole, no estás viendo todo lo que te rodea, ¿no? Y no entendiendo que hay esa armonía y alguien está en control de eso. Porque si no hubiera eso, todo sería una gran desgracia. Empieza desde eso que las aguas habrían cubierto toda la tierra, que más caerían cosas, o sea que ella sola no cambia, ven, ella sola no cambia ni envejece, un imperio tras otro desaparece, en esa idea que hemos visto, ¿no?, de cómo los imperios se acaban, ¿recuerdan? Y que en un poeta la naturaleza permanecía mientras que los imperios caían, ¿recuerdan esa idea? Y en otro también hasta las montañas iban, pero ya sabemos que sí, las montañas desaparecerán, pero obviamente obra de erosión, pero eso se transformará en otra cosa. Y aquí le dice, sí, los imperios caerán, la actividad humana, ¿no?, es posible que se sea perentoria, pero ven, pasan por ella y en su seno se hunden. Ella sola, o sea, la naturaleza sola, no cambia ni envejece,
y sus preciosos dones con orden inmutable. Orden inmutable. ¿Quién es el que está?